Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidas a la entrega de hoy día con el tema Nuestros hijos. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillah rabbil alameen, wa salatu wa salam ala sayyid al-mursaleen, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Una de las cosas o dones hermosos que Allah subhanahu wa ta'ala nos da son nuestros hijos. Pero al mismo tiempo son una amana muy grande que Allah deposita en nuestras manos para formarles de la mejor forma, y son un encargo, como es el término amana, ¿no? Es un encargo que Allah subhanahu wa ta'ala nos da por un tiempo y por el cual nosotros tendremos que rendir cuentas a Allah subhanahu wa ta'ala, como son todas las amanat, como son todos los encargos que Allah nos otorga en nuestra vida. Para iniciar, o sea, ¿dónde inicio? ¿Dónde comienzo como madre? En este caso, la formación de mis hijos es cuando escojo a mi cónyuge. Cuando escojo a mi cónyuge, cuando todavía soy soltera y voy recién a escoger a mi pareja que va a acompañarme durante mi camino en la vida. Entonces, el primer paso es escoger un buen cónyuge, tanto para hombres como para mujeres. Escoger un cónyuge que me vaya a ayudar en la formación, primero mía, ¿no? O sea, que sea un complemento para mí en mi camino hacia Allah subhanahu wa ta'ala, y luego que sea un buen ejemplo para mis hijos, para los hijos que voy a procrear. Pero normalmente, cuando uno va a casarse, no piensa eso. O sea, normalmente uno está pensando, esta persona me gusta, le amo, tiene estas características, etc. Muy rara vez las personas, especialmente en esa etapa inicial de la juventud, se ponen a pensar, esta persona, sea hombre o mujer, va a ser un buen padre de familia, una buena madre para mis hijos. Este es el hombre, en nuestro caso las mujeres, este es el hombre con el que yo me voy a sentir segura de que voy a tener un apoyo y que va a ayudarme a la formación de mis hijos y que brindará lo mejor que tiene para llevar adelante la misión, la tarea que Allah nos encomienda, que es formar gente que adore a un solo Dios, ¿no? Porque en realidad ese es el objetivo del ser humano, de venir al mundo. Ese es el objetivo de que Allah subhanahu wa ta'ala nos haya mandado a la tierra. Recordarán la historia de Adam. Siempre nos toca volver a la historia de Adam por muchas razones. Una de esas es esto, ¿no? El objetivo de la vida. Entonces, inicio, mi paso inicial es escoger a alguien y ver sus características antes de contraer matrimonio, Entonces, ahí es donde inicia. Recuerdo un caso de la historia del Islam, cuando un joven que acababa de tener a su hijo y a su niño de un mes aproximadamente, lo fue llevando donde un imam, ¿no? Y le dijo, mire, vengo con mi hijo que tiene un mes de edad y quisiera que usted me indique cuál es la mejor forma de criar este hijo. Y este imam le dijo a este muslim, estás tarde, has llegado muy tarde.
¿no? Se refiere, en realidad no es que sea muy tarde, sino que a lo que él se refería es que uno inicialmente, como digo, busca quién va a ser el padre, en nuestro caso de las mujeres, quién va a ser el padre de mis hijos. Entonces, el siguiente punto esencial es ya después de que tengo el hijo, que Allah me ha regalado, cuáles son mis proyectos, mis obligaciones, qué es lo que yo debo hacer. Apenas nace, por supuesto, es de vital importancia dar un buen nombre, escoger un buen nombre para el hijo, porque las personas se identifican con sus nombres, ¿no? Se identifican con sus nombres. Entonces, en nuestro caso, dar un nombre islámico que ayude a la identidad de nuestro hijo, que lleve un nombre que sea agradable, que sea un nombre bonito. En nuestro caso, que vivimos quizás en un medio que no es islámico, también toca escoger que sea un nombre islámico, hermoso y bonito y con buen significado, pero a su vez también que sea un nombre que la gente pueda pronunciar, más o menos en el medio que vamos a desarrollarnos. Allah sabe más dónde uno termina su vida y dónde uno desarrolla su vida, pero normalmente escoger un nombre que sea fácil, una pronunciación fácil para nuestro medio, ¿no? Bien, luego de eso hay ciertas prácticas que uno hace de la sunna del Rasul, alayhi salatu salam. En caso que sea un niño varón, hacerle la circuncisión, pelar el niño y la niña, ¿no? Pelarles a la semana de haber nacido o apenas nace, ¿no? Pelarles y sacar en caridad el peso del pelo del niño, el equivalente en el metal plata, no plata de dinero, sino el metal plata, que suele ser muy poquito en realidad, porque aunque el niño nazca con muchísimo pelo, el rato de pelarle eso pesa muy poco y en realidad el equivalente al metal plata es muy poco lo que uno saca, pero es la obediencia que uno hace desde el inicio a la sunna de Allah y su mensajero, de cumplir lo que es el derecho del niño, ¿no? Entonces el derecho del niño es escoger un buen padre para ese niño, escoger cumplir la sunna cuando nace, de si es varón, hacerle la circuncisión, luego niño o niña igual hacerle el corte, el pelado de la cabeza, y luego hacer la ofrenda a Allah en agradecimiento de este niño que acaba de nacer, ofreciendo una oveja en el caso de las niñas, o 2 ovejas en el caso del niño varón. Y uno piensa, ¿por qué la niña uno y el varón 2? Allah sabe más, pero es como que desde que son pequeños ya Allah establece la responsabilidad, ¿no? O sea, que los niños varones, los que después serán los hombres del futuro, son los que tienen que asumir la responsabilidad de la manutención y todo eso que recae sobre el hombre, los hombros del hombre, del varón. Bien, luego ya de haber cumplido estas cosas iniciales, básicas, cuando uno tiene su niño, su bebé, niño o niña, lo que sea, su bebé, ya viene luego la etapa de la etapa del cuidado que la madre tiene que cumplir. Es derecho del niño en la lactancia por 2 años, eso está establecido en el Corán. Es derecho del bebé lactar de su madre
Y ahora, alhamdulillah, se sabe muchísimos beneficios que aporta la lactancia, a más de que es algo físico, que pasan anticuerpos a los bebés y les forma bien en su cuerpo, en su organismo. Luego tienen también ese lazo afectivo, ¿no? Ese lazo afectivo de seguridad que brinda ese contacto madre-hijo. O sea, el niño estuvo 9 meses en el vientre de su madre y luego de su nacimiento pasa también ese periodo inicial muy cerca de su madre, y muchas veces los niños, incluso estos son descubrimientos científicos recientes, que muchas veces el niño llora y solo, aunque no le dé de lactar la mamá, solo le pone sobre el pecho y él escucha los latidos y le recuerda su etapa inicial en el vientre de su madre, donde él estaba acurrucadito y sentía seguridad y de oír los corazones, los latidos de la mamá. Entonces, todo este tipo de cosas que nosotros muchas veces no alcanzamos a entender la sabiduría de Allah cuando Él decreta algo, ¿no? O también algo que se me ocurre ahorita, a veces hay personas que le dicen, no le cargues al bebé, se va a acostumbrar a la mano, se va a acostumbrar al brazo, después no te va a dejar hacer nada porque estás acostumbrándole a cargar. Pero estas personas que dicen esto no se dan cuenta que para comenzar este niño ya está acostumbrado a los brazos de la madre porque estuvo en su vientre 9 meses. Entonces él lo que quiere es simplemente ese contacto y afecto con su mamá cuando necesita estar con su mamá, ¿no? Entonces aquí, bueno, en realidad este es un tema que se presta para muchísimas ramificaciones de conceptos, pero algo que creo que es importante recalcar es cuando las madres que trabajan dejan a sus bebés en las guarderías, ¿no? En las guarderías, o con alguien empleada en la casa o qué sé yo. Entonces, están ahí hay una, ¿cómo digamos? Algo como que un derecho del bebé del afecto, el cariño y la atención de su madre están siendo relegados, están siendo puestos a un lado, ¿no? Entonces, son cosas que uno, cuando nace su bebé, o mejor dicho, antes, uno debe analizar, ¿no? O sea, uno debe analizar yo qué voy a hacer después cuando nazca mi niño. ¿Voy a seguir trabajando? ¿No voy a seguir trabajando? ¿Con quién voy a dejar a mi hijo? Y lastimosamente esto ya se derivaría en otra charla que no es el tema de hoy día, pero donde muchas mujeres salen a trabajar porque no les queda otra, porque en realidad son las que mantienen su hogar, no tienen un esposo y no les queda más, ¿no? Entonces ahí, bueno, Allah ayuda a estas madres que tienen que hacer el rol de papá y mamá, pero también a veces sí tenemos el caso, y abunda, el caso de mujeres que simplemente quieren salir a trabajar porque eso es lo que hoy dicta la sociedad, entre comillas, la sociedad moderna, pero no es eso algo que está establecido por la Sharia. O sea, no es la función de la madre salir a buscar el pan. Esa es obligación del padre. Esa es la obligación del padre, salir a mantener el hogar, ¿no? Salir y cumplir sus obligaciones con su esposa y sus hijos para que su esposa pueda cumplir su rol en
en su hogar, de criar hijos y formar y estar junto a ellos, como ya vamos a seguir viendo más adelante en la charla. Bien, esto es solo un punto de reflexión, hermanas. Si es que usted no tiene la necesidad de salir a trabajar, no lo haga. No lo haga, o sea, quédese en su casa cumpliendo este rol importantísimo que es formar hijos buenos, porque eso es lo que vamos a hacer preguntados por Allah, ¿no? Y Allah nos perdone nuestras faltas, los años que hayamos cometido de no haber cumplido ese rol con nuestros hijos. Y son cosas, hermanas, que debido a mi edad, ¿no? Debido a mi edad y lo que ya he vivido y tengo mis hijos grandes y todo eso, les puedo decir que los hijos cuando ya crecen, no cuando son chiquitos sí lloran cuando le ven a la mamá salir y es desgarrador. Y bueno, crea, por supuesto, un montón de traumas eso. Pero, bueno, uno dice como mamá quizás, bueno, eso ya pasó, ya no importa. Pero en realidad cuando los hijos ya crecen, sí se quedan con un resentimiento con sus mamás. Sí se quedan con un resentimiento de que no estuvieron ahí para cuando ellos les necesitaron. Y aunque me salte la charla algunos años al asunto, pero por eso es que también para los hijos después es fácil votar a sus padres en un ancianato, porque ellos fueron dejados para comenzar en una guardería. Entonces, cuando ellos eran niños y necesitaban del afecto y cariño de sus padres, de su mamá específicamente, porque sí, ya vamos a ver que el padre juega un rol importante, pero son en etapas posteriores, pero en esas etapas iniciales, donde las madres dejan a sus hijos por trabajo, porque no le queda otra, porque cualquier sea la razón, hermanas, en guarderías. Entonces, esos niños también crecen con un, ¿cómo digamos la palabra? Un tipo de resentimiento, ¿no? Y también queda, ¿por qué yo voy a hacer por mi madre o mi padre? Porque no hizo cuando yo era niño. O sea, cuando yo era niño me dejó en una guardería. Entonces, ahora que mi madre está anciana, no tengo empacho en dejarle un ancianato, ¿no? Entonces, estas cosas uno debe analizar y por supuesto a veces uno no alcanza a ver estas cosas, pero si uno, como en este caso, alhamdulillah, le llega el mensaje, uno debe tratar de ver las cosas a futuro, lo que va a pasar, ¿no? A veces cuando uno es muy joven, no alcanza a ver estas cosas, no alcanza a ver, porque la falta de experiencia de la vida no le ayuda, ¿no? A menos que lo haya visto en sus padres, por ejemplo, o sus abuelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros ya somos una generación, o sea, todo este lío comenzó por ahí en los años 60 del siglo pasado, ¿no? Donde ya eso ya fue muy marcado, pero incluso antes de eso, en los años 30, 40, 50, fueron ya donde se hablaba de la liberación de la mujer y todo eso, y que debe producir, y que entonces, porque vas a estar sometida a un hombre y porque vas a servir a un hombre cuando tú tienes capacidad y tú tienes potencial, ¿no?
yo soy de esa generación también, hermanas. O sea, no es que estoy saliendo del pilche, ¿no? Sino que en realidad yo también fui de esa generación. O sea, a mí también me llegó ese tipo de tendencias, ¿no? Donde a uno le dicen, estudia, saca un título, tienes que llegar a ser alguien para que no dependas de un hombre. No. Y esto también uno tiene que ser justo en este caso. ¿Por qué también se dio esto? Fue también por mucho abuso por parte masculina, ¿no? Entonces, había un cierto abuso, no digo de todos, por supuesto, no digo todos, pero sí había un abuso y por ahí entró en un porcentaje, digamos, pequeño de la sociedad era este problema, pero cuando entró estas ideas de la liberación femenina, entonces ya después incluso eso alcanzó no solo a ese pequeño grupo de la sociedad que tenía ese problema, sino que ya se fue proliferando y haciéndose, ahora es la moda, es así, o sea, el sistema es que una mujer tiene que estudiar para trabajar. Y aunque no estudie, tiene que ir a trabajar, porque si a uno le preguntan, ¿y tú qué haces? Y dice, yo soy ama de casa, o sea, no haces nada, ¿no? Y por supuesto que eso crea un tipo de, como digamos, estoy en inferiores condiciones del resto de las mujeres, de mis amistades, de mi círculo social o lo que está ahora en demanda en el mundo. Entonces, por esto es de extrema importancia nosotros como musulmanes volver a ver qué es lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, en la Sunna, y saber cuál es nuestro rol, ¿no? Y esto iba a hablar un poquito después cuando uno tiene hijas mujeres, ¿no? Allah le da hijas mujeres. ¿Qué debo decir a mis hijas? O sea, que yo como madre o mi esposo, si tengo un esposo, ¿qué es lo que debemos inculcar en nuestras hijas y darles una lista de prioridades? O sea, ¿qué es lo que yo debo hacer en la vida? O sea, ¿cuáles son los objetivos? Porque wallahi, hermanas, que muchísimas mujeres, y hablo por mí mismo también cuando yo era joven, no sabía cuál es el rol principal que se espera de mí. O sea, ¿qué es lo que se supone que yo debo hacer como mujer? Entonces, por supuesto, estuve, como digo, en esa avalancha de ese entonces, de que debo conseguir un título, hacer una carrera, salir a trabajar, ser independiente, entre comillas, y tener mis propios ingresos y por qué yo voy a tener que estar dependiendo de un hombre, etcétera, etcétera. Y esto lleva, hermanas, este tipo de ideas llevan después a un problema de desequilibrio en el hogar. Y justo hablaba con una persona hace aproximadamente un mes, no más, un par de meses, y esta chica hablaba de sus tías. Esta chica me conversaba de sus tías que eran de un país islámico, ¿no? Era de un país islámico que también les tocó esta onda de la liberación y del trabajo, etcétera, etcétera. Y ella decía, yo tengo, creo que me dijo 4 o 5 tías, 2 trabajan y las otras no trabajan. Entonces me decía, las que no trabajan están más elegantes, bien vestidas, se les ve felices, me decía. En cambio, mis otras 2 tías que trabajan, dice, a duras penas ella, así me dijo, a duras penas ellas pueden comprarse un par de zapatos nuevos. ¿Por qué? Y ella me contaba, me decía, es porque cuando se casaron, los esposos de estas 2 señoras
Le dijeron, bueno, entonces yo gasto en el hogar y tú vas a aportar en ¿no? Entonces, al rato que las mujeres salimos a trabajar, hermanas, asumimos una responsabilidad que no es nuestra, y lo que hacemos es que el hombre se cruce de brazos o no sienta la obligación de que tiene que traer el pan de la casa, porque él dice, bueno, si yo trabajo o no trabajo, no importa, ella está trabajando, ella tiene un ingreso y bueno, aunque yo no trabaje, alcanza para el pan, no nos va a faltar la comida en la mesa, ¿no? Entonces, estas cosas, hermanas, no nos dicen a las mujeres, esto no nos dicen. O sea, simplemente nos dicen, libérate, sal a trabajar, produce, ten tus ingresos, bla, 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 bla. Pero no nos hablan del otro efecto de mi acción, ¿no? Entonces, esto, primero, entonces, hermanas, miren, este tema de los hijos y la madre y la familia, no se puede hablar independientemente. No puedo solo yo hablar de los hijos sin antes hablar de nosotras como madres y los padres, nuestros cónyuges, que tienen que cumplir también su rol. Bien, entonces volvemos al punto de que los niños, ya digamos en la primera etapa, cumplimos con ellos. Cumpliendo la sunna, luego ya viene una etapa que de los 2, 3 añitos, ¿no? Que ya es una etapa que el niño uno tiene que irle educando y formando, ¿no? Inculcando ciertas costumbres, ciertas cosas. Y por supuesto, los niños lo que aprenden es viendo, escuchando el ejemplo. A esa edad, ¿qué podemos decir? Hablar con los niños, explicar, sí, un poquitito, pero en realidad cómo ellos van a aprender es de lo que ven, Entonces, si usted, por ejemplo, es una hermana que cumple sus oraciones, usted va a ver que cuando usted pone su alfombra para rezar y se pone su ropa para rezar, el niño va a venir a pararse al lado suyo, jugar, tirarle el velo, montarse encima. Cuando usted hace el suyud, se va a la espalda, se monta encima de su espalda y como que le pierde un poco la concentración de su salat. Pero ese es el ejemplo que usted está dando a su hijo, a su hija, ¿no? Que usted cumple ciertos horarios y ciertos salawat. Entonces, en esa etapa el niño no está oyendo sus palabras, está viendo sus acciones. Entonces, el mejor ejemplo es lo que uno hace. Entonces, en esa etapa, por ejemplo, que el niño ya comienza a ver, ¿no? Cómo nosotros actuamos, etcétera, etcétera. Si usted tiene otros niños, si tiene otros hijos, por ejemplo, usted puede enseñar a su niño a que lidere el salat, que durará entre 30 segundos y 31 segundos, ¿no? Pero usted le dice a su hijo, ven, párate y reza con tus hermanos. Y tú lidera el salat, ¿no? Entonces, usted entre que juega y va en serio, usted lo que está haciendo es inculcando valores. Y por supuesto, es en la etapa en que uno, desde que son chiquititos, uno debe hablar a los niños de Allah, del concepto de Allah, que hay un Señor, un amo y Señor que está en los cielos, al cual nosotros tenemos que contactarnos, estar en contacto con Él, que Él es quien nos protege, Él es quien nos ayuda, Él es quien nos provee, Él es quien nos cura, Él es quien nos ayuda en momento de un susto, de una caída. Entonces, si usted en su vocabulario siempre está diciendo Bismillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar,
Usted está invocando a Allah a cada rato, entonces el niño está familiarizado con este concepto de Allah. Está comenzando a entender que hay un ser supremo. Como digo, en esas etapas pequeñitas, 2, 3 años, quizás no es difícil que uno les explique a profundidad, pero existe el concepto, ¿no? Entonces, lo más importante, hermanas, por supuesto, lo más importante que uno tiene que cumplir con sus hijos es dar una creencia correcta. Ese es el mejor regalo que ustedes pueden hacer a sus hijos, más que dejar casas, vivienda, no sé, riquezas, cuentas en los bancos, o traer comida a la casa, que por supuesto es una obligación, pero lo más importante que uno puede dejar a los hijos es una creencia correcta, una creencia en Allah único, y que el niño crezca consciente de que hay un amo y señor al quien nosotros contactamos y que nos ayuda y que nos protege, ¿no? Y que nos ve, que Allah nos ve. Hay que introducir en ellos el concepto que Allah es vigilante, que Allah vigila todo y que nada se le escapa. ¿Por qué esto es importante, hermanas? Porque muchas veces, y esto ustedes mismos pueden comprobarle por sus experiencias personales, muchas veces uno dice, bueno, voy a hacer esto y mi papá no se va a enterar, o mi mamá no se va a enterar, o mi profesor no va a verme, o qué sé yo. Pero si yo inculco en el niño que Allah es quien vigila todo el tiempo, entonces el niño va a entender que todas sus acciones no puede escaparse a la mirada de Allah. Y por supuesto aquí es un punto importante, no inculquemos en los niños un concepto aterrador de Allah. No inculquemos en los niños un concepto aterrador de que Allah es castigador, y ya vas a ver lo que te pasa, que Allah te va a castigar por esto, sino que más bien inculcar en ellos el concepto del amor a Allah, pero por supuesto tiene que haber también el temor a Allah, o sea, no podemos deslingar, pero no queremos tampoco que los niños crezcan con una idea aterrorizadora de Allah, ¿no? Sino que más bien una idea de que en momentos de dificultad yo puedo acudir a Allah, ¿no? Yo puedo acudir a Allah. Entonces, eso es importante. También inculcar en ellos el amor a las mezquitas, aunque estamos en pandemia, por supuesto, muchas mezquitas están cerradas. Esta mezquita está cerrada en toda esta pandemia, desgraciadamente, y muchísimas mezquitas alrededor del mundo han estado abriendo y cerrando, Meca mismo, ¿no? Pero en general, en términos generales, que tengan un amor hacia las casas de Allah, hacia esos lugares donde se adora a Allah subhanahu wa ta'ala. Y justo hoy me llegó un video interesante y me impactó, y me llegó otro video que esto fue la causa que en realidad me animé a dar esta charla hoy día, de una familia turca que tiene el lema de que cambiemos los moles por mezquitas, ¿no? Entonces, lo que está de moda desde hace unos, 40, 50 años, son los conceptos de centros comerciales, ¿no? Entonces, antes la gente salía al parque, ¿no? Llevaba a sus hijos a ver el aire, a respirar aire puro, ver el sol, hacerse columpio, qué sé yo. Pero el concepto de los moles hoy día es un concepto, venga y disfrute y deje aquí su plata,
y pase todo el día aquí. O sea, hace sus compras, ahí al lado hay un patio de comidas, usted come. También le vamos a poner unos poquitos juegos para sus niños, pero usted pase su día en el mall, pase su día en el mall y deje su plata aquí. Deje aquí todo su dinero. El dinero que usted va a gastar en el helado del parque o el dinero que usted va a gastar en salir a un restaurante o en lo que sea, mejor déjelo aquí en el mall, ¿no? Entonces, la gente cuando quiere salir a divertirse o hacer algo dice, hago mi compra, como, divierto a mis hijos, ya todo en un solo lugar, ¿no? Entonces, ha ido con los años reemplazando los moles a las mezquitas. Claro que aquí en este lado del mundo hay muy pocas mezquitas, ¿no? En cada ciudad, pero el concepto es ese, ¿no? O sea, que ha habido un reemplazo de esta parte espiritual por el materialismo, ¿no? Y entonces son cosas que a uno le llaman la atención, y justo esta familia turca, lo que el lema de ellos es que esta pareja, en vez de llevar todos los fines de semana a sus hijos a un mall, les llevan cada fin de semana a una diferente mezquita. Viven en Turquía, país de las mezquitas, por supuesto. Hay miles de mezquitas, no cientos, miles de mezquitas. No es nuestro caso aquí en este lado del mundo, ¿no? Pero por lo menos las que donde haya una mezquita, donde esté abierta una mezquita, acostumbra a su hijo a llevar a ese lugar para que haga la conexión con Allah, para que esos niños no se sientan desconectados de su Islam, especialmente en este lado del mundo, hermanas. Y puedo hablar, por ejemplo, también de mi experiencia personal. Yo, cuando mis hijos eran pequeños, yo a veces llegaba tarde al Eid, a la oración del Eid, porque les vestía y hasta vestirles y hasta arreglar a mis hijos. En ese entonces eran 3 nada más, después, alhamdulillah, fueron aumentando en número. Llegaba a veces con las justas al salat o al khutbah. Y bueno, y sí, también alguna vez ya se pasó el khutbah. Y éramos una comunidad pequeñita. Pero de entre los hermanos que habían, sí habían hermanos que tenían hijos, que eran contemporáneos de mis hijos. Pero ellos no llevaban a sus hijos a la mezquita. Entonces, por supuesto, ellos iban solitos a la mezquita a la hora del Salat al-Eid y después ya salían y ya se acabó. Y yo llegaba tarde con mi marido, llegábamos tarde con los guaguas y ya, pero bueno, resultaba un poco triste. Pasaron los años, hermanas, pasaron los años y todo es el fadl de Allah, ¿no? Todo es el favor de Allah. Alhamdulillah, mis hijos son musulmanes practicantes, todo por la gracia de Allah. Y los hijos de estos hermanos ya han pasado de estos 40 años, hermanas. Ya puedo hablar con experiencia. Los hijos de estos hermanos no se identifican siquiera, al menos uno, Allahu Alam, como muslim, como muslimín. Porque no tuvieron esa conexión con su mezquita, con su identidad islámica, ¿no? No tuvieron ese link con su Islam. Por supuesto que en el caso de estos hermanos, sus esposas no eran musulmanas, ¿no? Eso también era otro agravante. Uno de ellos se regresó a su país, un país musulmán, se regresó a su país, y de esas cosas que Allah a uno le indica en la vida, me topé con la esposa de este señor, y fue muy triste, ¿no? Lo que ella habló de sus hijos, y luego también de lo que alguna vez le dijeron a una hija mía, dijeron, pero
tú eres de Ecuador, pero habrán musulmanes en el Ecuador, porque nosotros conocemos a alguien del Ecuador que no tiene nada que ver con el Islam. Y se referían a estos niños, que ya no eran niños, ya eran jóvenes. Entonces, hermanas, esto les puedo hablar desde un punto de vista práctico de lo que he vivido, he visto. No estoy hablando de teoría, ¿no? Entonces, es muy importante, desde pequeños, desde muy pequeños, uno dice, es que, ¿qué va a entender 2, 3 años? No importa, entiende, porque es la continuidad y esto es una labor que no acaba, o sea, es algo que uno tiene que estar todo el tiempo vigilante y fortaleciendo la identidad del niño que va a ser después un adulto, ¿no? Bien, también algo que recuerdo de un hermano musulmán que nos decía alguna vez comentando, mis hijos en ese entonces tendrían, no sé, 12, 13, 14 años, y este hermano nos decía, qué importante es formar a los hijos islámicamente, porque después si los hijos se desvían, decía él, van a volver al camino. Cuando él nos dijo esto, a mi esposo y a mí, yo estaba en desacuerdo totalmente en lo que él dijo, porque yo decía, si uno forma bien a los hijos, no tienen por qué desviarse, no hay por qué, y están bien formados. Pero cuando ya uno ve después, ¿no? O sea, pasan los años, pasan 10, 20, 30 años, 40 años, ¿no? Uno dice, sí es verdad que lo importante es dar una buena semilla, inculcar en el hijo, porque cuando ya los hijos llegan a una etapa de la adolescencia, por ejemplo, que vamos a hablar despuesito, que es una etapa bien difícil, y después de eso ya viene la etapa de la primera etapa de adulto, ¿no? Unos 20 años, así. En esa edad, hermanas, ya los padres, en realidad uno ya no tiene la autoridad ni el alcance para llegar a los hijos como cuando son pequeños, ¿no? Entonces, en esa etapa, ¿qué es lo que sirve? Lo que fueron formados desde pequeños, desde lo que ellos recibieron en sus etapas, en sus primeras etapas. En estas etapas, hermanas, este es un consejo importante, por favor no se olvide lo que voy a decir ahorita, es crear una buena relación con su hijo. Crear una relación de confianza, más que de miedo, más que el niño tenga miedo que mi mamá me va a ver y ahora me pega y ahora me castiga. Ahora si yo rompí el vaso, ese hermoso mug que compró mi mamá y le acabo de romper, y el niño entra en un estado de miedo porque sabe que la reacción va a ser una paliza o una correada o lo que sea. Entonces no le va a venir a decir, mamá, se me rompió el vaso. Entonces, uno tiene que pedir primero, por supuesto, a Allah sabiduría para manejar las situaciones con los hijos. Segundo, manejar nuestro mal carácter y nuestras iras y nuestros, qué sé yo, a veces uno tuvo problemas afuera y viene y se pega con los hijos pagan los platos rotos de mi molestia, o me peleé con mi marido, ahora me pego con mis hijos. Entonces uno tiene que pedir a Allah sabiduría, y uno tiene que manejar sus momentos de iras, lo que sea, ¿no? Pidiendo refugio a Allah subhanahu wa ta'ala, diciendo A'udhu billahi minash shaitanir rajim, pidiendo refugio a Allah de que el shaitán no me haga perder mi paciencia al rato de yo tener que lidiar con mis hijos y sus errores. Entonces,
Hay que entablar una relación de confianza con los hijos, de que tenga la suficiente confianza a su hijo de decirle, mamá, rompí el vaso. Y que su reacción cuando le diga rompí el vaso no sea una acción violenta y un castigo severísimo que el niño para la próxima vez que haga algo no le va a venir a contar. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahora es el vaso. Después en la adolescencia es el enamorado, la enamorada, las drogas, las proposiciones de los homosexuales, las lesbianas, la pornografía del internet. Son cosas gravísimas. Entonces, si es que uno no entabló una relación temprana con el hijo, de confianza, de poder venir el hijo y decirle, mamá, rompí el vaso, o me saqué cero en el examen, o qué sé yo, ¿no? ¿Cómo yo voy a reaccionar ante esta situación? Extremadamente importante, hermanas, cómo uno reacciona. Entonces, importantísimo entablar una buena relación de confianza con los hijos desde que sean pequeños, y eso depende de cómo usted reacciona ante esas dificultades. Bien. Otro aspecto que es importante, ¿no? Es que haya una relación positiva con los hijos, y que cuando los niños hagan algo bueno, usted tenga un mecanismo de recompensa. Si tú haces algo bueno, yo te voy a recompensar con tal o tal. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de mi hijo. Creo que estaba en 4º grado o algo así, y me dijo, le gustaba pintar, y me dijo, cómprame una caja de pinturas, que eran caras, Stadler y no sé qué, pero yo quería que él aprenda una sura del Corán, que era el Surat el-Insan, la sura del hombre. Entonces le dije, verás, si tú te aprendes la sura, yo te voy a comprar la caja de pinturas. Y subhanallah, hermana, se aprendió la sura así, rapidísimo. Y por supuesto compré la caja de pinturas como recompensa a su acción. Entonces, estos son tipos de mecanismos que uno está inculcando. A alguien se le puede ocurrir decirme, entonces el niño no aprendió por Allah la sura, sino aprendió por la pintura que le dio. No, son cosas que uno inculca a los niños desde pequeños, a amar en este caso, a su Corán, a su libro, y saber que van a recibir por eso una recompensa en el ákhira, pero que en este mundo también hay una retribución, ¿no? Por supuesto, no siempre se va a poder hacer eso, ¿no? Pero a la medida que uno tiene la capacidad de establecer incentivos a los niños por sus acciones. Por ejemplo, también hay mamás que hacen se me va el nombre en español, jadwal, o sea, una cartulina que pegan, por ejemplo, en la pared de algún lado de la casa, y van marcando, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, bla, 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 los nombres de los niños y los avances que van haciendo cada semana, y cada día le ponen una estrellita, le ponen un dibujo, una marca que es la nota de recompensa. Mira, tú hoy te memorizaste ya tienes esta recompensa. Tú hoy día levantaste los platos de la mesa, tienes esta recompensa. Hoy tú, por ejemplo, ayudaste a sacar el tacho de basura de tu cuarto, dejaste tu cuarto limpio, etc. Aquí tienes unas recompensas, y a la fin de la semana te ganaste un chocolate, te ganaste un chupete, o te ganaste una salida, etcétera. Cosas que usted sabe que los hijos. Entonces, más funcionan las cosas con recompensa, y cuando usted tenga que corregir, que es la parte difícil,
no se extralimite, hermana, en el castigo a su hijo, ¿no? Por supuesto, el profeta, alayhi salatu salam, jamás pegó a una esposa, jamás pegó a un niño, jamás pegó a un esclavo, jamás, ¿no? Entonces tenemos en la vida del profeta un ejemplo. Entonces, en vez de coger usted y dar una paliza a su hijo, porque muchas veces las madres cansadas, y lo más fácil es coger y darle un golpe. Ese tipo de golpes son cosas que a uno le marcan, hermanos. O sea, uno se queda, hay personas que crecen con un resentimiento con sus padres por las palizas que les daban, ¿no? Y cuando la gente está con iras, es difícil que se controlen. Entonces, lo que pega una vez sigue pegando, pega y pega. Entonces, ese tipo de agresiones físicas a los niños les van afectando, ¿no? Les van afectando. Habrán cosas que, por supuesto, alguna vez uno tendrá que, no se me ocurre ahorita, pero cosas que sean muy, donde uno tenga que acudir a una nalgada, pero jamás en la cara, eso sí, jamás en la cara, jamás coger una correa o un palo, jamás. ¿Por qué? O sea, eso son cosas extremas, hermanas, extremas, ¿no? Bien, entonces, si usted tiene que aplicar un castigo, príveles de algo. Si sigues portándote mal, te quito el celular. Eso es lo peor que podemos hacer ahora, porque la gente está adicta al celular, grandes y niños, a los celulares, las computadoras, las iPads y bla, 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 todas esas cosas, que eso han traído muchísimos problemas a la sociedad. Sí, han aportado cosas buenas, como esto que estamos ahorita, por ejemplo, aprendiendo algo bueno de nuestra religión, de cómo tratar a los niños, pero también la cantidad de cosas negativas que entran por los celulares y por las redes sociales y todo, ustedes saben más que yo, es una amenaza. Toda la información basura que llega a los hijos. Y recuerdo de un sabio musulmán que no hace muchos años hizo una acotación y decía, antes los niños, los jóvenes, la gente, los jóvenes, para ir a hacer un haram tenían que salir de su casa para irse a una discoteca, por ejemplo, o irse a un bar, o irse, o sea, a un lugar feo, ¿no? Y tenía un costo económico y era un movimiento, o sea, tenía que hacer un movimiento para eso. El carro, pedir prestado el carro al papá, no sé qué, algunas cosas. Ahora decía este sabio musulmán, ahora en cambio la corrupción y la degeneración está en nuestras casas, en nuestras habitaciones, al lado de mi cuarto, en el cuarto de mi hijo, está bajo el clic de un teléfono. No sé qué está viendo mi hijo a las 2, 3 de la mañana. ¿Qué va a estar viendo, hermanas? No todo va a ser bueno, ¿no? No todo va a ser bueno. Y la avalancha del haram que hay ahorita es increíble, y hay un montón de conceptos de homosexualidad, lesbianismo, drogadicción, juegos de azar, incluso crímenes, ¿no? Todo eso está al alcance de cualquier persona. Entonces, este sheikh decía, la corrupción que antes, hace, no sé, 20, 30 años atrás, había uno que hacer un esfuerzo grande para corromperse. Ahora eso es muy fácil. Entonces, los roles que hoy los padres tienen que hacer sí son roles más difíciles que nuestros padres hicieron con nosotros, por ejemplo, ¿no? Es un rol mucho más difícil y uno como madre tiene que estar ahí pendiente, qué hace, qué ve mi hijo. Y esto, como dije hace un rato, hermanas, tiene que haber confianza.
Tiene que haber confianza. Ahora, suponiendo, hermanas, y vamos a entrar ahorita a esta otra etapa, aunque me voy a prolongar la charla, pero no importa, yo creo que vale la pena. Cuando ya están en una etapa de la adolescencia o la etapa adulta, hermanas, ya no funciona el látigo, no funciona ponerse en una posición de yo te ordeno que hagas esto, sino más bien, hermanas, en esa etapa de la adolescencia lo que uno tiene que hacer es amistad con los hijos, hacer un acercamiento a los hijos. Y en lo que sí, esto, por favor, tomen en cuenta las madres que tengan hijos adolescentes o las que sus hijos después crecerán y serán adolescentes, hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar a los hijos. Porque no pasa eso. Entonces, cuando una mamá ha visto, o un papá peor, ¿no? Si ha visto que su hijo ha hecho algo que no debía haber hecho, se pone en una posición de dar un montón de órdenes y solo él habla y es un monólogo y el hijo está escuchando mientras que en el fondo no le escucha nada. Es como oír llover. O sea, le entra por una oreja y a qué hora se acaba esta bla 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 de mis padres. O sea, ¿a qué hora termino ya? O sea, ya, cállate. Entonces, no se consigue nada. Es como que ellos forman una coraza, ¿no? No queremos escuchar. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta, pero antes de eso, entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer cuando voy a hablar con mi hijo? Escuchar. A ver, ¿qué tienes que decir? Y muy probablemente, me van a decir cosas hirientes, que me va a doler. Me va a doler como madre, me va a doler como padre, que mis hijos me vengan a reclamar, pero si tú no hiciste esto, y tú aquí hiciste esto, y aquí no sé qué, pero si tú haces esto, y bla, bla, bla. Entonces el padre o la madre que está en esa posición se ponen en una situación defensiva, a la defensiva, y tú no me vas a faltar el respeto, y ahora te callas y le amenaza y qué sé yo, y no salió con nada. Entonces, lo que uno tiene que hacer, hermanas, primero, por supuesto, pedir a Allah, ¿no? Primero pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que a uno le guíe, le dé paciencia, le dé hikmah, le dé sabiduría para lidiar con los hijos, que abra el corazón del hijo, ¿no? Al entendimiento de lo que está bien, y luego escuchar, porque usted cuando le escuche pues, se va a enterar de muchas cosas que usted ni se imaginó. Y muchas veces los padres o las personas en general pensamos es que eso no me va a pasar a mí. No, mis hijos no, esos serán los hijos del fulano, de la fulana, de ni sé quién, el vecino, pero no, mis hijos no. No es así. O sea, uno tiene que escuchar. Entonces, para las mamás que tienen hijos chiquitos, escuchen a sus hijos lo que tienen que decir cuando vengan a contarles tonteras. Les van a contar no sé qué, tonteritas, que para ellos es importantísimo, pero que uno como adulto es tontera. Pero si usted escucha desde pequeño, va a entablar la confianza de que su hijo le va a contar. Y cuando ya son grandes, cuando ya han llegado a la etapa de la adolescencia, también siéntese a escuchar. Y probablemente esto es una cosa que sí es trabajosa, hermanas, es trabajosa, porque en la etapa de la adolescencia, esto hay que tomar en cuenta, los seres humanos en esa etapa lo que quieren es ser aceptados por su medio, aceptados por sus amigos. Y por eso es, por ejemplo, que en esa etapa
Por ejemplo, si uno no inculca a los hijos el hijab, a las niñas desde pequeñas, en la etapa de la adolescencia es un poco difícil, no digo imposible, porque no hay imposible para Allah, pero es difícil que una niña en adolescencia se ponga un hijab. ¿Por qué? Especialmente en este lado del mundo. En el mundo islámico es diferente. Es un poco diferente, no tan diferente, pero sí el medio les ayuda, ¿no? El medio les ayuda. Hay mezquitas y las muhajjabat en las calles abundan. Pero en nuestro medio, por ejemplo, eso es un poco más difícil. Entonces, si usted tiene una niña pequeña, enséñele desde pequeña a usar hijab. No espere cuando llegue la etapa islámica de que es obligatorio. Cuando ya la chica menstrua y ya entra o tiene cambios físicos, ya ahí es obligatorio usar un hijab. Pero para ahí es muy tarde, hermanas. Porque eso son cosas que uno debe inculcar más antes. ¿Por qué? Porque cuando están en la adolescencia quieren ser igual que el resto. Y si están en un medio donde no usan hijab, ¿por qué voy a ser diferente yo? Entonces aquí es un punto esencial que uno tiene que hablar con los hijos acerca de Allah, del Tawhid, de la resurrección, de la muerte, del encuentro con Allah, de inculcar valores, enseñar a sus hijos. Entonces estos son cosas que uno no es suficiente una vez decir. Uno tiene que decir miles y miles y miles de veces de buena manera y de buena forma, ¿no? Entonces, a veces en la etapa de la adolescencia quieren ser como el resto. El resto está vestido así. El niño varón ve que sus otros compañeros se hacen unos cortes de pelo que tienen no sé qué, que van en contra de la Sharia, por ejemplo, porque el profeta dijo o se deja todo el pelo o se pela la cabeza, se rapa totalmente. Pero hacer esos cortes como los que están hoy de moda es haram. ¿Cómo usted le dice a un niño, a un adolescente, que su corte de pelo es haram? Que eso no le gusta a Allah. Entonces, estas cosas toca ir inculcando de poco a poco, enseñando Corán, enseñando Sunnah, entablando relación con la mezquita, viendo el medio. Este es otro punto esencial, el medio en el que se desarrollan sus hijos. ¿Quiénes son sus amistades? Hay que enseñar a los hijos a escoger buenas amistades desde que son pequeños, ¿no? Y hay que enseñarles también a deshacerse de las malas amistades aunque les quieran. Y esto, por supuesto, nosotros damos el ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos malas amistades, ¿con qué autoridad nosotros vamos a decir a nuestro hijo o a nuestra hija, no salgas con estas personas porque me va a decir, pero mira tus amistades, ¿no? Entonces, o mira tú lo que estás haciendo, o fíjate tú no respetas la ley de Allah, tú que no respetas la ley de Allah me vas a decir a mí. El típico caso de eso, hermanas, es el padre o la madre que tiene un cigarrillo en los dedos y fuma y le dice al hijo, verás, no fumarás. Esto es malo, y sigue fumando. Entonces, ¿con qué autoridad moral un padre o una madre va a decir a su hijo, haga o no haga? Entonces, son cosas que uno tiene primero que cambiar. O sea, yo tengo que cambiar mis malos hábitos y dar un buen ejemplo. Recordemos esto que voy a decir. Un día, al imam Ahmad bin Hanbal, creo que sí, él era, un imam, le dijeron, por favor, imam, dé un khutbah, eso fue hace cientos de años, dé un khutbah el próximo viernes acerca de que liberen a los esclavos, porque hay muchísimos esclavos y ya deben liberar a estos esclavos. Entonces pasó un Jum'a, no dijo nada. Pasó otro Jum'a, no dijo nada. Pasó otro Jum'a, no dijo nada. Cuando después de unos cuantos Jum'as, el imam se para en el mimbar y dice, les aconsejo que ustedes liberen los esclavos, y efectivamente salieron la gente del Jum'a y fueron a liberar a sus esclavos.
Entonces vino alguien y le dijo, ya, imam, ¿por qué no hizo esto hace un mes o hace tanto tiempo? ¿Cuándo le dijimos que haga? Le dijo, porque yo no tenía un esclavo. Entonces, no tenía dinero para comprar un esclavo. Entonces, trabajé y recogí dinero hasta poder comprar un esclavo. Luego de que compré el esclavo, le liberé. Entonces pude pararme en el minber a decir, liberen a los esclavos, y la gente liberó a los esclavos. No se olviden de este ejemplo, hermanas. Entonces, si uno quiere hacer que sus hijos hagan cosas buenas y nosotros tenemos los malos hábitos, tenemos que dejar esos malos hábitos porque no tenemos autoridad moral. Tampoco estoy diciendo, tampoco por favor no me malentiendan, que si usted tiene malos hábitos, tampoco usted va a cruzarse de brazos y decir, como yo fumo en este caso, no voy a decir a mi hijo no fumes. No, sí, tiene que decir a su hijo que no fume, pero también usted tiene que dejar de fumar, ¿no? Entonces, bien. Otra cosa sobre los adolescentes, hermanas, que en la etapa de la adolescencia ya no cabe una enseñanza directa como cuando son niños. Cuando son niños, uno enseña a los hijos de una forma directa, frontal, porque están en esa etapa de formación y captan, ¿no? En la etapa de la adolescencia uno tiene que tener primero un diálogo, como acabo de decir, o sea, un diálogo donde usted tiene que escuchar y en su diálogo tiene que utilizar el raciocinio y también la parte afectiva, ¿no? Cariñosa, en vez de poner el dedo, sino usar un diálogo donde usted pone las cosas de una forma racional, 1 más 1 es 2, pero también una parte afectiva de cariño, donde los adolescentes no se sientan que siguen siendo niños y que siguen siendo tratados como niños y entonces quieren hacer lo contrario. A mí me dijeron que no debo salir, ahora salgo. Ahora quiero demostrar que soy grande y voy a salir y voy a hacer lo que me da la gana, ¿no? Luego, tratar a nuestro hijo de esto desde pequeños, esto no solo a la adolescencia, desde que son chiquitos, con respeto y consideración. No porque es mi hijo le maltrato y le falto el respeto y hiero sus sentimientos, sino tratarle con cariño y respeto, ¿no? Y la forma de enseñar al adolescente es de una forma indirecta. En vez de tú, yo, o hacer una comparación entre hermanos, fatal. Hacer comparación entre hermanos o con otras personas, o mira como fulanito si puede y tú no puedes. O mira dónde ha llegado fulanito y tú no has llegado. Y míralo. No funciona así, ¿no? Entonces lo que uno puede hacer es una enseñanza indirecta, ¿no? Indirecta, si usted quiere que su hijo lave los platos, del ejemplo, o de una forma indirecta, que alguien le ayude a lavar los platos, el otro ve, están colaborando, todos colaboran, entonces yo no voy a ser aquí el que no hago nada, también colaboro, etcétera, ¿no? Entonces de una forma indirecta. Otra cosa esencial para las adolescentes, hermanas, es ver sus habilidades. ¿Qué habilidades tienen? ¿Para qué son buenos? Y enseñarles a trabajar. Porque, como dice el dicho, la vagancia es la madre de los vicios, ¿no? Entonces, un adolescente que no tiene una función importante que cumplir, va a dedicarse muchas horas al internet, a pasar el celular, el teléfono, el iPad, el qué sé yo. Y todo está hecho, porque mi mamá trabaja, mi papá trabaja, yo no tengo que aportar, no es mi obligación, ¿no? Entonces,
hacer que estos jóvenes canalicen sus energías en algo productivo. Si no encuentra un trabajo, aunque sea, o sea, que haga una actividad positiva. Y miren, hermanas, cuando los jóvenes comienzan a trabajar, les enseña a ellos a ser responsables de lo que después será su vida futura como padres de familia que tienen que traer el pan a la casa. Entonces, aunque sea, anda limpia el carro del vecino y gánate unos centavos. O anda a atender en una bomba de gasolina algo que ofrece un servicio, algo, cualquier tipo de servicio, aunque sea una remuneración pequeña. Pero si los padres son siempre, y esto es un problema de los padres latinos y madres latinas, o sea, me refiero a padres y madres latinas, somos una sociedad que damos haciendo a los hijos todo hasta que están viejos. Otras sociedades no son así. Por ejemplo, las sociedades musulmanas no son así, hermanas. Las sociedades musulmanas les enseñan a los niños desde pequeño a respetar a los padres y que ellos, por ejemplo, son los que tienen que traer el vaso de agua y traerle los zapatos a la mamá cuando va a las zapatillas a su mamá, a su abuelita, a su padre. Desde que son chiquitos, les enseñan a servir. Nuestra sociedad latinoamericana es una sociedad que los padres siguen haciendo las cosas por los hijos hasta que los hijos son viejos. Miren, tengo el caso de una hermana que me pasa con muchísimos años. Esta hermana entró al Islam y cuando ella me relató esto, ella debe haber tenido unos 65 años quizás. Un día ella estaba con sus hermanas, que eran más o menos de los 40, 50 años, y tenían una mamá de unos 88 años, ¿no? Y ella estaba visitando a sus hermanas y ve que su mamá de 88 años, ya viejita, era la que estaba cocinando y lavando los platos. Y esta hermana musulmana les dice a sus hermanas otras que no eran musulmanas, todas latinas, les dice, oigan, nuestra mamá ya está en esta edad. No debemos nosotros levantarnos a servir a nuestra mamá. ¿Qué estamos nosotros aquí sentadas, bla, 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 conversando y nuestra mamá en la cocina? Imagínense, hermanas, o sea, háganse ustedes una pregunta a sí mismas. ¿Cómo ustedes crían a sus hijos? O sea, de que yo le doy haciendo todo, yo le doy haciendo la cama, yo le doy haciendo el desayuno, yo le doy poniendo esto, yo le doy haciendo. ¿A qué hora ese niño o esa niña, que ya ahora son mujeres y hombres, van a asumir una responsabilidad? Entonces, cuando se casan y forman un hogar, tienen este tipo de choques de que yo voy a servir. ¿Por qué? Yo soy aquí, a mí es a quien me tienen que servir. Y colapsan muchos matrimonios. Me he alargado muchísimo en la charla, pero creo que es algo beneficioso, hermanas. Lo último que termino con esto la charla de hoy día es que nosotros podemos, hacer dua por nuestros hijos, tratarles bien, tratarles con justicia, que no haya diferencias entre hijos, no dar una preferencia a un hijo sobre otro hijo, no demostrar que quiero más a este hijo que a este otro hijo, tratarles por igual para que no haya después envidias. Recordemos la historia de Yusuf, alayhi salam, con sus hermanos. Su papá le quería mucho y demostraba ese cariño. Sus hermanos complotaron para matarle y después dijeron, bueno, no le botemos en el pozo, ¿no? Fruto de la envidia, ¿no? Entonces, tratemos a los hijos con respeto, con cariño, con igualdad. Utilicemos el asunto de recompensa y castigo. El castigo, como dije, sin que sea algo
que les cause daño, incentivos, ¿no? Incentivos cuando hacen algo de bien. Y mucho dua, hermanas, muchísimo dua. Y enseñar a cada uno cuál es su rol. En el caso de las niñas mujeres, indicarles cuál es el rol que debemos hacer y que no carguemos una responsabilidad que no nos corresponde, porque ahí vamos a tener desequilibrio en la sociedad. Jazakumullah khair, hermanas, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illallah.